Saludos cordiales. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo autónomo, el cual los integrantes son Byron Amán, Melanie Carlucho, mi persona, Darío Chuquitarco, Kevin Díaz, Víctor Robalino y Dani Santos. El tema que trataremos hoy son circuitos en el dominio de la frecuencia. Para conocer las fórmulas, vamos a empezar por el resistor, el cual en el dominio del tiempo y en el de la frecuencia es el mismo. Dentro del capacitor, en el tiempo es el capacitor mismo y en la frecuencia es equivalente a 1/S por el capacitor y a este le añadimos una fuente, la cual será el valor inicial sobre S. En la bobina, en el tiempo se mantiene y en la frecuencia es una resistencia equivalente a S por la bobina y se le añade una fuente con polaridad inversa. La fuente dentro de la frecuencia es importante recalcar que se aplica la transformada de Laplace y esta es equivalente a 1/S. Conceptos claros. La fuente de voltaje en serie a una resistencia es igual a una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, como podemos observar en la imagen. A continuación, el divisor de voltaje y de corriente, que prácticamente consiste en que un circuito en serie, como aquí tenemos unos elementos pasivos que son las resistencias, el voltaje se va a distribuir. En cambio, en un circuito en paralelo, el voltaje se va a mantener de la misma, igual. Ahora, la intensidad es lo contrario, que prácticamente en un circuito en serie, la corriente va a ser la misma, y en cambio en un circuito en paralelo, este va a cambiar. Listo, a continuación sobre el ejercicio. Listo. Aquí se tiene un circuito con una fuente de corriente independiente, el cual vamos a encontrar el V sub 0 en términos del tiempo a términos de S, o frecuencia. Suponiendo que las condiciones iniciales sean nulas, o sea, que las condiciones iniciales del capacitor, el inductor y la resistencia sean cero. Bueno, transformando en el dominio del tiempo, o sea, la frecuencia S, se tiene que la fuente de corriente o intensidad es igual a 2 sobre S, dicho anteriormente por las fórmulas explicadas por mi compañero. En la capacitancia se tiene 1 sobre CS, el cual reemplazando se tiene 1 sobre 1 cuarto, perdón, por S, y esto da igual a 4 sobre S, más la condición inicial, como dicho en el ejercicio, es igual a 0. O sea, B es 0 sobre S. Y por último se tiene la representación de la bobina, el cual es valor de L con instancia por S. Reemplazando se tiene 1S menos la condición inicial, que es igual a 0. Siguiente, por favor. Ya. Las condiciones iniciales son nulas, por lo cual el voltaje equivalente a tener es un cortocircuito y la capacitancia e inductancia en el dominio del tiempo son tratadas como resistencias. Existen muchas maneras de obtener el voltaje V sub 0S. La que a mí más me gusta es convirtiendo el circuito en un circuito en serie conectado a una fuente de voltaje. Para hacer esto, como ya vimos en el ejercicio anterior, nos quedaba 4 sobre S, el capacitor en paralelo a la fuente de corriente 2 sobre S. Entonces, aplicando transformación de fuente, para obtener este voltaje solo tenemos que multiplicar la capacitancia por la fuente. En este caso es 2 sobre S, el amperaje, por 4 sobre S, el valor de la capacitancia, que en este caso actúa como una resistencia, y nos queda el valor de la fuente, 8 sobre S al cuadrado. Y ya estos tres elementos están en serie. Por lo tanto, este voltaje se va a distribuir a cada uno de ellos. Entonces usamos distribución de voltaje para elementos en serie, que es el voltaje total multiplicado por la resistencia que queremos, dividido para la suma de los elementos pasivos. Entonces, 8 sobre S al cuadrado por la resistencia 4, dividido para 4S más 1S más 4. Esto podría parecer complicado de resolver, pero es muy sencillo. Aquí está S al cuadrado. S, como está multiplicando, le podemos pasar al otro lado y nos queda S por 4 más 1S al cuadrado más 4S. Esto se puede sacar un trinomio y resolver perfectamente. Entonces, cuando resolvemos todo esto, nos queda que B sub 0S es igual a 8 por 4, 32, sobre S paréntesis S más 2, cierra paréntesis al cuadrado.
Otra forma de obtener este voltaje es mediante divisor de intensidad en paralelo. También podemos utilizar lo que es el divisor de corriente en circuitos en paralelo, en el cual la corriente se distribuirá en cada una de las ramas. En este caso vamos a calcular la intensidad en la rama I sub 0, donde se encuentra el voltaje requerido, donde la ecuación que utilizamos es la intensidad total por la resistencia de la rama opuesta sobre la resistencia total. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que la intensidad total que está ingresando aquí es 2 sobre S. 2 sobre S por la resistencia de la rama opuesta tenemos que es 4 sobre S, dividido para la suma de todas las resistencias que se encuentran en el circuito, que las tenemos acá en el denominador. Resolviendo esto, S podemos multiplicarle por todo lo que se encuentra acá abajo en el denominador y obtenemos lo que es un trinomio cuadrado perfecto. Lo resolvemos y multiplicamos por S que se encuentra acá arriba en el numerador. Y obtenemos lo que es la ecuación de la intensidad en esa rama, la cual es igual a 8 dividido para S por S más 2 al cuadrado. Ahora, para calcular el voltaje requerido, lo que hacemos es utilizar la ley de Ohm. En la ley de Ohm, el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Reemplazando los valores, tenemos que la intensidad es la que acabamos de calcular y la resistencia tiene un valor de 4. Entonces, multiplicando, podemos obtener que el voltaje sub 0 es igual a 32 dividido para S por S más 2 al cuadrado. Ecuación a la que es similar a la obtenida anteriormente, utilizando lo que es divisor de voltaje en circuitos en serie. Una vez hallado lo que es la ecuación, ya sea por cualquier método, para aplicar lo que es la transformada inversa de Laplace, en sí no la podemos realizar como está. Para ello vamos a aplicar lo que son las fracciones parciales. Vemos que el numerador es menor que el denominador, lo cual podemos ya lo que resolver, lo cual vamos a poner que este sea igual a sobre S más B sobre S más 2 y más C sobre S más 2 al cuadrado. Listo. Una vez puesto esto, vamos a hacer lo que es la suma de estas fracciones, lo cual nos queda que es A que multiplica a S más 2 al cuadrado, más B sobre por S y que multiplica a 2 más S, y más C por S, dividido para el S que multiplica a S más 2 al cuadrado. Listo. Expandimos lo que es el binomio. Entonces queremos que A multiplica a S más S al cuadrado más 4S más 4 más BS que multiplica S más 2 y más CS. Y aplicamos lo que es distributiva, los valores de A, B y C. Y simplificamos lo que son los denominadores de ambos lados, lo cual nos queda la expresión de 32 es igual a S al cuadrado más 4AS más 4 más BS al cuadrado más 2BS más CS al cuadrado. Listo. Entonces tenemos lo que son las expresiones. Si vemos lo que es los términos de ese cuadrado, en la parte izquierda no hay ningún elemento. En la parte derecha tenemos que es AS al cuadrado más BS al cuadrado. Vemos los que tengan S en la parte izquierda, lo cual no hay ninguna, entonces 0 igual. En la parte derecha tenemos 4AS más 2BS y más CS. Y vemos que también en el término sin S tenemos que 32 es igual a 4A. Con esta última podemos ver que podemos sacar ya directamente el valor de A. Entonces pasamos el 4 al otro lado de dividir y tenemos el primer valor, que A es igual a 8. Con la primera ecuación podemos vuelta a sustituir lo que es el valor de 8 y nos quedaría que 0 es igual a 8 más b, pasamos el 8 hacia el otro lado y nos queda que el valor de b es menos 8. Y finalmente en la ecuación segunda reemplazamos los valores de a y b y nos queda que c es igual a menos 16. Por ende, vamos a sustituir los valores en la fracción que habíamos puesto al inicio, lo cual nos queda que es igual a 8 sobre s más 4, menos 8 sobre s más 2 y más menos 16 sobre s más 2 al cuadrado. Bien, luego de que mi compañero haya realizado las fracciones parciales correspondientemente, vamos a realizar la transformada inversa de Laplace de cada una de estas fracciones parciales. Bueno, empezando primeramente recordando, y para hacerlo más breve y no demorarnos en esto, tomando en cuenta la pareja de transformación de Laplace,
de la tabla 15.2 dada por la docente respectiva, que en la cual tenemos en este caso, interpretándolo de mejor manera, en este caso, todas las fracciones parciales tenemos un MCM, un mínimo común múltiplo, que es en este caso el 8, lo sacamos y en este caso y podemos resolver las inversas correspondientemente. Por ejemplo, la primera tenemos que es 1 sobre s, que vendría a ser equivalente a una función en t, la ponemos que vendría a ser 1. Y igualmente tenemos la siguiente que vendría a ser menos 1 sobre s más 2. Ese negativo podemos dejarlo a un lado y interpretarlo como 1 sobre s más a, de la cual la inversa sería e elevado a la menos at, en la cual a vendría a ser menos 2 correspondientemente. Igualmente tenemos en este caso la última parte, en este caso tenemos menos 2 sobre s más 2, todo esto elevado al cuadrado. Podemos igual sacar la constante, que en este caso sería menos 2, e interpretarlo de la siguiente manera, que vendría a ser la última ecuación de Laplace, que vendría a ser 1 sobre s más al cuadrado. La inversa correspondientemente vendría a ser te elevado a la menos a t, que en este caso t sería una constante y vendría a ser 2. Tenemos e menos AT, que vendría a ser igual, A vendría a ser una constante, en este caso 2, y igualmente tenemos la T correspondientemente, y por último estos tres polinomios, en este caso, podemos multiplicarlo por el MCM, que en este caso lo sacamos anteriormente, que vendría a ser 8, y toda la última función correspondientemente, o ecuación, al último vendría a ser la ecuación total dada por la inversa de Laplace de cada una de las fracciones parciales. A continuación, mi compañero. Listo, ingeniero. Ya para finalizar, cuando vemos el enunciado del ejercicio que nos da la respuesta, nos dice que la respuesta es 8, que multiplica 1 menos e elevado a la menos 2t, menos 2t e elevado a la menos 2t voltios. Que si lo volvemos a ver el ejercicio, es la misma respuesta que hemos obtenido en este video. Muchas gracias, ingeniera.